En este curso, aprenderás todo lo necesario del mundo del trading. Sabrás cómo crear tu propia estrategia, verás cuánto dinero se puede ganar, aprenderás a controlar tus emociones y gestionar tu cuenta como los profesionales. Además, sabrás cómo puedes jubilarte gracias al trading. El objetivo de un trader es prever la dirección del precio de un producto. Pero ¿quién determina el precio? Imaginemos que los mercados de valores son un mercado de frutas. Por ejemplo, un simpático señor que vende manzanas. La gran duda es, ¿qué precio debe de poner a sus manzanas? Si lo pone demasiado barato, estará mal vendiendo su producto. Y si lo pone demasiado caro, nadie le comprará y las manzanas se pudrirán. La clave aquí es la ley de la oferta y la demanda. El señor de las manzanas puede tener una escalera de precios, por ejemplo, a primera hora de la mañana, las manzanas valdrán $1, cuando venda una caja, subirá el precio a 1,10. Cuando venda 2 cajas, subirá a 1,20. En cambio, cada vez que tenga una caja extra en su inventario, bajará el precio 10 centavos. De este modo logra establecer un precio justo en base a la oferta y la demanda. En el trading, los mercados funcionan igual, tienen su tabla de precios, y a medida que alguien compra cierta cantidad de algo, el precio sube. Y si alguien vende, el precio baja, como si se tratase de una subasta, donde el precio es afectado directamente por las compras y las ventas de los inversores. Cuando estamos viendo una gráfica que está subiendo, podemos entender que muchas personas están comprando. Y cuando una gráfica está bajando, significa que mucha gente está vendiendo. Por eso las gráficas nunca son rectas, sino más bien en forma de zigzag. Cuando nosotros compramos o vendemos, también contribuimos a que el precio baje o suba. Más dinero invirtamos, mayor distancia moveremos el precio. Para saber si debemos de comprar o vender, necesitaremos prever de forma anticipada cuando mucha gente comprará o venderá. ¿Y cómo podemos saberlo? Nos apoyaremos en el análisis. Deberemos de analizar dos cosas. Una, es que siempre debemos de intentar comprar lo más barato posible, para luego vender lo más caro posible. Y dos, también vamos a analizar dónde compran los grandes inversores, como los bancos o los fondos de inversiones, ya que son ellos los que crean fuertes subidas y fuertes bajadas en la gráfica. Si logramos comprar barato y además anticipar al gran inversor, nos posicionaremos en el mercado con una gran ventaja. Entonces el trabajo de un trader es analizar para saber cuándo es barato comprar y dónde están invirtiendo los grandes inversores. Cuando el precio está cayendo y de golpe sube, ese punto se llama suelo o soporte. Y nos indica que alguien ha hecho una gran compra, por eso el precio ha subido. Y también nos indica el punto más bajo de la gráfica, dándonos a entender que es el precio más barato. Cuando el precio regrese a la zona del suelo, podremos anticipar que el precio volverá a subir, ya que un gran inversor ya lo ha hecho antes, dándonos a entender que es un precio atractivo para comprar. En caso de que el precio rompa el suelo, significa que ese precio ha dejado de ser barato, y el precio puede caer mucho más. Cuando un suelo es roto, se convierte en techo. Significa que cuando el precio vuelva a esa zona, esta vez lo que hará es caer. En cambio, cuando una gráfica está subiendo y en un determinado momento el precio decide bajar, significa que el precio es caro y alguien con mucho dinero está vendiendo. A esa zona se le llama techo o resistencia. Podemos interpretar esa zona como un precio lo suficientemente caro como para que alguien venda en ese punto. Cuando el precio vuelva a esa zona, podemos esperar una caída. En cambio, si el techo es roto, significa que las reglas han cambiado. Y ese precio que era caro, se ha convertido en un precio barato. Por eso, esa zona, la interpretaremos como un suelo. Cuando vemos que una gráfica sube y queremos aprovechar esa subida, debemos de buscar comprar al precio más barato posible. Para ello, debemos de trazar una línea uniendo los picos de abajo del gráfico. De este modo sabemos que cuando el precio toque nuestra línea, es el precio más barato para comprar. Esa línea se llama una línea de tendencia alcista. Lo mismo pasa cuando el gráfico cae. Nos interesa saber cuál es el precio más caro para vender. Si dibujamos una línea uniendo los picos de la parte de arriba, sabremos que esta zona es la más cara de un gráfico que está cayendo. Y esa línea se llama línea de tendencia bajista. En caso de que la línea de tendencia sea rota, significa que hay un cambio de tendencia.
y la línea de tendencia bajista se convierte en una línea de tendencia alcista. Y si una línea de tendencia alcista es rota, se convierte en una línea de tendencia bajista. Exactamente igual que los suelos y los techos. Cuando la gráfica se mueve en rango, se llama una tendencia lateral. Y en este caso es muy difícil prever hacia dónde irá el precio, por eso en un escenario así, debemos de evitar de invertir, buscar otra gráfica, o esperar a que el precio empiece a moverse a una dirección clara, para que así podamos anticipar con más facilidad la dirección a la que debemos de invertir. Cuando dibujamos una línea de tendencia alcista uniendo los picos más bajos, y vemos que también podemos unir los picos de arriba con el mismo ángulo de la línea, podremos anticipar todavía más. Por ejemplo, sabemos que cuando el precio toque la línea de abajo, irá hasta la línea de arriba, y cuando toque la línea de arriba, irá a tocar la línea de abajo. Eso se llama canal. Y en una tendencia bajista, también podemos encontrarlos. De este modo sabemos que debemos de invertir a la baja cuando el precio toque la línea de arriba, y debemos de salir del mercado cuando el precio toque la línea de abajo. Por el año 1940, Ralph Nelson Elliott hace un descubrimiento importante. Descubre que las gráficas se mueven respetando un cierto patrón. El precio crea alrededor de 5 movimientos alcistas y 2 movimientos bajistas. Ese patrón contiene todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Por ejemplo, aquí tenemos un techo, porque el precio fue rechazado en el punto más alto. Pero luego ese techo es roto, y el precio ahora la usa de suelo, para ir arriba. También tenemos una línea de tendencia alcista, que también es rota. Y ahora el precio la usa de línea de tendencia bajista. En un patrón bajista, encontramos lo mismo. Tenemos un suelo, que ha sido roto, y se ha convertido en un techo. También tenemos una línea de tendencia bajista, que es rota, y se convierte en una línea de tendencia alcista. Aunque ese patrón es solo una referencia, pero nos sirve para entender que el precio no cae, ni sube, de forma infinita. Además podemos ver cómo se mueve el precio, dejándonos pistas hacia dónde se dirige. Hemos visto suelos y techos, y líneas de tendencia. Hemos dicho que pueden ser rotas, o puede que no. La gran duda aquí es cómo podemos saber si la línea que hemos trazado será rota. Para ello usaremos el análisis de las velas japonesas. Las velas japonesas son unas barras, que fueron inventadas por un japonés llamado Muneiza Honma. Logró ganar más de 100 operaciones seguidas en el mercado del arroz, y cuando la gente se preguntó cómo lo hizo, descubrieron que él inventó esas gráficas y las usaba para adivinar hacia dónde iría el precio del arroz. El funcionamiento de una vela japonesa es simple. Por ejemplo, en una gráfica de 1 hora. Esa gráfica es larga y con mucha información. Pero lo que más nos interesa saber es a qué precio abrió esa gráfica, a qué precio cerró, y hasta dónde llegó el precio como máximo y como mínimo. Con estos 4 datos tenemos suficiente para entender lo que ha sucedido durante esa hora. Entonces un programa puede resumir esa gráfica en una sola barra, donde el cuerpo de la vela muestra el precio de la apertura de la gráfica y el precio del cierre. Y con las mechas de la vela japonesa muestra el máximo donde ha llegado el precio y el mínimo. De este modo, solo con echar una ojeada a la vela japonesa, podemos extraer la información más importante. La gran ventaja es que nosotros hemos visto una gráfica de 1 hora, pero también podríamos mirar una gráfica de 1 año y representarla en una sola barra. De este modo, es como se extraen los datos más importantes de forma resumida. Y como estamos resumiendo la información, significa que podemos analizar muchos más datos en el menor tiempo, y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Las velas japonesas son verdes y rojas, representando subidas y bajadas de la gráfica, pero aquellas personas que sienten más ansiedad a la hora de invertir utilizan gráficas blancas y negras. De este modo los colores no influyen tanto en los sentimientos. Desde que se inventaron las velas japonesas, han salido muchos expertos, mostrando muchos patrones de velas japonesas que supuestamente predecían el precio. Pero a medida que pasaba el tiempo, varios estudios demostraron que son muy pocos los patrones que realmente dan una ventaja a la hora de predecir el precio. Por ejemplo, cuando el precio se acerca a la zona que hemos trazado. La gran duda que nos surge es si el precio romperá la zona o se dará la vuelta. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en las velas. Si el precio se acerca a la zona, con velas grandes y pocas mechas,
significa que el precio viene con mucha fuerza y hay altas probabilidades de que la zona sea rota. En cambio, si el precio llega a la zona con velas pequeñas, significa que el precio es débil y seguramente acabe chocando con tu línea y se dará la vuelta. También, si el precio llega con velas grandes, pero hay muchas mechas, significa que están entrando muchos inversores, empujando el precio a la dirección contraria, dándonos a entender que hay altas probabilidades de que el precio se dé la vuelta. Otro aporte muy importante al trading fue por parte de Richard Wyckoff. Richard Wyckoff descubre que los mercados son movidos por los fondos de inversiones y los grandes bancos. Ellos tienen capitales muy grandes y cada vez que invierten, mueven el precio. Y es precisamente ahí su gran problema. Cuando un inversor invierte de golpe demasiado dinero, el precio se dispara, y también desvela mediante la gráfica su posición. Por eso los grandes inversores ponen pequeñas cantidades de dinero sin que el precio haga grandes movimientos, y eso lo podemos detectar en las gráficas. Cuando un precio cae y no logra bajar de una zona, podemos catalogar eso como un suelo. Pero el precio no sube, sino más bien se queda estancado en el suelo. Lo que está sucediendo es que los pequeños inversores invierten a la baja porque hay una tendencia bajista previa. Pero un inversor grande ha decidido que ese precio es muy barato y está comprando pequeñas cantidades. Por eso no lo está dejando seguir cayendo, sino más bien crea pequeñas subidas. Esta parte se llama acumulación, porque un inversor está acumulando pequeñas posiciones alcistas de forma discreta. Cuando ya ha puesto todo su dinero en el mercado, hace una gran compra para que el precio claramente suba, dando a entender al resto de inversores que la tendencia bajista ha terminado. Los demás inversores se apresuran a comprar. Y cuando el precio es lo suficientemente caro, es cuando el inversor quiere salir del mercado con una venta, para recoger sus ganancias. Pero tampoco puede vender todo de golpe, porque el precio empezaría a caer. Al gran inversor le interesa que el resto de inversores sigan comprando, para que poco a poco les pueda vender toda su inversión. Por eso de nuevo vemos como el precio no logra subir más y además crea pequeños altos. Porque cada vez que el resto de inversores compran, el gran inversor les vende parte de su inversión. De este modo el precio se queda estancado en un mismo sitio. Esa zona se llama distribución. Esto sucede constantemente en las gráficas y también podemos analizar esas zonas para predecir el próximo movimiento del precio. Cuando el precio es rechazado en una zona 2 veces, podemos ver un doble techo. Significa que el precio no puede seguir subiendo debido a que alguien lo está empujando a la baja, y no lo está haciendo de golpe, sino en 2 sutiles movimientos. Por eso debemos de esperar a que el precio rompa la zona. Recuerda que un rompimiento tiene que ser con una vela grande y pocas mechas. Si rompe por arriba, debemos de medir el tamaño de la zona y reflejar ese tamaño arriba. Este es el movimiento mínimo que podemos esperar del precio. Si rompe por abajo, debemos de proyectar la distancia hacia abajo, y ese es el movimiento mínimo que esperaremos. También está el doble suelo, funciona exactamente igual. Al igual que hay doble techo, también hay triple techo o triple suelo. El funcionamiento es el mismo, encerrar con 2 líneas la zona, y esperar el rompimiento hacia una de las 2 direcciones. El mínimo recorrido que podemos esperar es el mismo tamaño que el de la zona. No siempre los picos están al mismo nivel. Por ejemplo, una figura que se parece al triple techo, pero el pico del medio es más grande. Esa figura se llama hombro, cabeza, hombro, y su lógica es la misma, alguien invirtiendo una gran cantidad de dinero, de forma discreta. Podemos encerrar esa figura y esperar que esa figura sea rota. Cuando el precio rompe con decisión, podemos esperar un movimiento mínimo al tamaño de la figura. También está el hombro, cabeza, hombro invertido. A veces, cuando intentamos trazar una zona, se nos forma una especie de triángulo. Cuando detectamos un triángulo en la gráfica, no debe de ser especialmente grande. También se basa en la misma lógica. Cuando el precio rompe en una de las 2 direcciones y lo hace con fuerza, podemos anticipar un fuerte movimiento hacia esa dirección. Para saber el movimiento máximo que hará, debemos de medir la parte gruesa del triángulo y reflejarla en la zona del rompimiento. De este modo lo que estamos analizando es donde compran los grandes inversores. A la vez debemos de buscar zonas baratas para comprar o caras para vender. Hay indicadores que nos ayudan con eso. Por ejemplo, esta es una media móvil de 200 periodos. Lo que hace esta media móvil es calcular el precio medio basándose en 200 velas japonesas. Este indicador lo que hace es ahorrarnos la difícil tarea de trazar suelos, techos y líneas de tendencia.
Podemos ver que aquí el precio ha usado la media móvil como suelo. Luego, cuando el suelo ha sido roto, lo ha usado de techo. Y aquí podemos ver cómo dibuja una especie de línea de tendencia, donde el precio respeta esa línea de tendencia y cuando la rompe, pasa a ser línea de tendencia bajista. Este indicador se llama bandas Bollinger. Lo que intenta es encerrar el precio en una especie de canal. De este modo sabemos que cuando el precio toca la parte inferior, es un precio barato y es probable que suba. Y cuando el precio toca la parte superior, significa que bajará, porque el precio es caro. El Parabolic SAR es otro indicador que nos indica la dirección de la tendencia. Cuando la bola está por encima de la vela japonesa, significa que el precio seguirá cayendo, y cuando está por debajo, significa que el precio subirá. También tenemos indicadores que se llaman osciladores, van debajo de la gráfica, y también intentan predecir cuando el precio es barato o es caro. Tenemos varios tipos, el más usado es el RSI, también tenemos el estocástico o el MACD. Usan fórmulas distintas, pero intentan anticipar lo mismo. Cuando el indicador está por encima del nivel de 80, significa que el precio ha llegado a un punto que es demasiado caro, y hay altas probabilidades de que el precio caiga. Y cuando el precio está por debajo del nivel 20, significa que el precio es demasiado barato, y hay altas probabilidades de que suba. Hay otra herramienta que se encuentra dentro de los indicadores, pero no es un indicador. Los indicadores se basan en el precio. En cambio, esta herramienta se llama volumen, lo que nos muestra es la cantidad de dinero que está entrando al mercado. Por ejemplo, cuando vemos una barra que es realmente grande, lo que podemos interpretar es que alguien está invirtiendo grandes cantidades de dinero. Si nos fijamos en la vela, y la vela es de color verde, significa que un gran inversor está realizando una gran compra en ese momento. Es una herramienta importante y debemos de entenderla bien. Por eso es mejor llamarlo volumen de interés o desinterés. Es aplicable a todo lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si vemos un techo y el precio vuelve a la zona y no sabemos si romperá la zona o se dará la vuelta. Si nos fijamos en el volumen, vemos que el volumen ha crecido. Eso significa que hay interés en romper el techo. Cada vez que el precio sube, vemos que el volumen es grande, significa que hay interés en que el precio siga subiendo. En cambio, cuando el precio cae, el volumen es bajo, mostrándonos desinterés en que el precio baje. Cuando está sucediendo algo interesante en la gráfica y un inversor entra al mercado con mucho dinero, el volumen crece. De este modo podemos deducir el interés del gran inversor mediante el volumen. Eso nos sirve muy bien para saber cuándo el precio se dará la vuelta. Por ejemplo, cuando el precio estaba subiendo y en la última subida el volumen es bajo, nos está alertando de que hay desinterés en que el precio siga subiendo, y efectivamente después el precio ha ido a la baja. Cuando ha ido a la baja, el volumen era alto, mostrándonos interés en que el precio siga bajando. Todo lo que hemos visto hasta ahora entra en la categoría de análisis técnico. Pero también está el análisis fundamental. Hemos dicho que el precio lo fija la oferta y la demanda, o las compras y ventas de los inversores. Pero no debemos de confundir el precio con el valor real que tiene. Una cosa es el precio que le pongan los inversores, mediante compras y ventas. Es lo que hemos analizado hasta ahora. Y otra cosa es el valor real, ya que no siempre coinciden, y también nos sirve para poder predecir el precio. Por ejemplo, la empresa de coches Tesla se ha convertido en la empresa más grande de automóviles, sin necesidad de ser la empresa que más coches ha vendido. En teoría, eso es imposible, pero tiene sentido. Se debe a que los inversores que se basan en análisis fundamental prevén que dentro de unos años, la empresa Tesla será la empresa que más coches venda en todo el mundo. Por eso, han empezado a comprar sus acciones, haciendo que el valor de la empresa suba, hasta convertirse en la empresa más grande de coches. Lo mismo pasa con Bitcoin, mientras unos analizan en base a la gráfica, otros invierten en Bitcoin, porque consideran que Bitcoin va a sustituir a la moneda como el dólar o el euro. Warren Buffett, el inversor más rico de la historia, invierte de ese modo. Analiza el estado de las empresas para ver lo que otros inversores no ven. Por ejemplo, predecía en los inicios de la empresa Coca-Cola, que sería una de las principales empresas de refrescos del mundo, invirtió en ella, y se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Para que se entienda mejor, el análisis fundamental es analizar todo aquello que pueda afectar al precio en un futuro. Pueden ser noticias, nuevos productos o tecnologías, o simplemente una visión a largo plazo. El análisis técnico se utiliza más en el trading, que sería invertir a más corto plazo.
Y el análisis fundamental se usa más en las inversiones de largo plazo. Ahora que ya sabes de cómo se analiza el precio de un activo, ya puedes plantearte la idea de crear una estrategia. Las gráficas se mueven en base al comportamiento humano. Y el comportamiento humano tiende a tener patrones que se repiten. Entonces deberemos de crear una estrategia o una serie de reglas que nos digan cuándo entrar o salir del mercado en base a los patrones que se han repetido en el pasado. Y ahí entra la importancia del backtesting. Backtesting no es otra cosa que probar una estrategia simulando operaciones en una gráfica pasada para comprobar si la estrategia es rentable. Si es la primera vez que lo haces, haz un backtesting solo de suelos y techos. Es ahí donde realmente empezará tu educación sobre el trading. La ventaja del backtesting es que puedes ver años de gráficas en tan solo minutos. Podrás ver cómo mejorar una estrategia y podrás ver qué otras cosas podrías agregarle para mejorar la rentabilidad. Incluso si te gusta mucho un tipo de técnica, por ejemplo un indicador, pero no te funciona, siempre podrás probar la estrategia en otro mercado y quizás así te vuelvas rentable usando tus técnicas favoritas en otro activo que no tenías contemplado. Siempre podrás validar cualquier estrategia que aprendas. El verdadero trabajo de un trader no es invertir, sino más bien analizar muchas gráficas, hasta lograr encontrar patrones que se repiten de forma frecuente y hagan que el precio sea lo suficientemente predecible como para ganar dinero. Hay dos formas de hacer backtesting, una y la más tradicional, es coger cualquier gráfica, ir hacia atrás y simular operaciones aplicando las reglas de la estrategia. Si estás empezando y aún no sabes si realmente te quieres dedicar al trading, ese método es perfecto, porque es gratuito. Luego existen programas diseñados para esta tarea. Lo que hacen es simular operaciones como si estuvieras invirtiendo, y se guarda el resultado de forma automática. Significa que no debes de hacer nada más que simular la estrategia en la gráfica. Esos programas suelen ser algo caros, por eso no empieces a invertir en herramientas, hasta que no tengas claro que te quieres dedicar profesionalmente al trading. Si no sabes en qué invertir, entonces usa los activos más populares. Si te llama la atención las divisas, las materias primas, las acciones, los índices o las criptomonedas. Elige el mercado que más intriga te cause, investígalo a fondo, entiende su funcionamiento e intenta especializarte todo lo que puedas en ese activo. Incluso pásate semanas observando la gráfica del activo para intentar adaptarte a su comportamiento. Observa las noticias y mira cómo afecta cada noticia a ese activo. Eso también te dará un extra para mejorar los resultados del backtesting. Ahora bien, ¿cuánto dinero se puede ganar en el trading? La clave aquí es entender qué es el riesgo-beneficio y cómo gestionar correctamente el capital. En el trading podemos elegir cuánto dinero estamos dispuestos a arriesgar en una operación, y cuando lleguemos a esa pérdida, saldremos del mercado de forma automática. A eso se le llama una orden stop. También podemos automáticamente salir del mercado cuando obtengamos una ganancia determinada, con una orden llamada Take Profit. Lo recomendable es arriesgar el 1% de nuestra cuenta. Esto hará que las probabilidades de perder todo nuestro dinero sean matemáticamente improbables, ya que para perder el 25% de nuestro capital, tendremos que perder 28 operaciones seguidas. En un ambiente donde las probabilidades de acertar al azar una dirección del mercado son del 50%, se vuelve prácticamente imposible que perdamos una gran parte de nuestro dinero. Entonces, si sabemos que arriesgamos un 1%, lo normal es que busquemos un beneficio de un mínimo del 2%. Si logramos obtener una estrategia que nos dé un 50% de probabilidades de acertar la dirección del mercado, y realizamos 10 operaciones al mes, significa que perderemos 5 operaciones y ganaremos 5. Como arriesgamos un 1% y ganamos un 2% por operación, significa que perderemos el 5% de nuestro capital y ganaremos un 10%. Eso equivale a una ganancia neta del 5% al mes. De este modo, y de forma aproximada, ya sabemos que si invertimos $10,000 o euros, lograremos una ganancia de 500 al mes. La clave es, el primer año, no retirar las ganancias, para que el capital crezca de forma exponencial. Y una vez hayamos acumulado un gran capital, retiraremos solo el 50% de las ganancias. El otro 50% lo dejaremos en la cuenta para que el capital siga aumentando. También al comienzo, podemos poner dinero extra cada mes a la cuenta, para acelerar el crecimiento de nuestro capital. De este modo, y poco a poco, nuestras ganancias mensuales aumentarán hasta permitirnos vivir del trading. Todo ello deberemos de hacerlo una vez hayamos validado nuestra estrategia.
Para poder participar en cualquier mercado, necesitamos contar con un intermediario. Ese intermediario se llama broker. Lo que hace es enviar tus órdenes directamente al mercado. Cuando se trata de dinero y además cantidades grandes, es importante prestar especial atención. Debemos de usar todos los filtros posibles antes de utilizar un determinado broker. Por ejemplo, si un broker no está regulado por un organismo fiable, deberíamos de descartar sin pensarlo. También debemos de investigar las opiniones sobre el broker y ver qué tan buenas son. Y por último, debemos de hacer el esfuerzo de evitar caer en brokers con publicidad agresiva. Por ejemplo, los brokers de Forex son por norma general plataformas con mesa de dinero. Significa que el dinero que tú inviertes no va al mercado real. Cuando tú pierdes, ese dinero se lo queda el broker y cuando tú ganas, el broker te paga de su bolsillo. Funcionan exactamente igual que un casino. Y si ganas mucho dinero, es muy probable que de forma simpática, o no tanto, y en los mejores casos, te inviten a que te vayas, porque supones una pérdida para ellos. Son buenas plataformas para empezar con poco dinero, siempre y cuando estén bien regulados, porque suelen ser muy baratas. Pero a medida que vayas ganando más dinero, lo mejor es cambiar de broker a uno donde las operaciones realmente van al mercado y no estemos invirtiendo contra el broker. Por ejemplo, un broker de futuros, acciones o criptomonedas. Ese es el tipo de brokers que lo único que hacen es cobrar una pequeña comisión, a cambio de meter tu dinero en un mercado real. En el trading, el 95% de los inversores pierden toda su cuenta en los primeros 6 meses. Y solo un 5% logra mantenerse pasados el primer año. Recordemos que el que tiene grandes capitales tiene una clara ventaja, porque puede mover los precios y crear nuevas tendencias. Hay 2 factores clave por los cuales tantas personas pierden en el trading. La primera es el control de la psicología y el segundo es la correcta gestión del capital. Los humanos tenemos un gran fallo, y es el factor del azar. Nos volvemos adictos a aquellas cosas que no podemos predecir. Por ejemplo, cuando la película o la serie es buena, la sueles ver hasta el final, intrigado para ver cómo acaba. Si te gusta la pesca, pasarás muchas horas pescando, intrigado por ver qué tipo de pescado logras sacar. Ves un partido de fútbol casi sin parpadear, intrigado por saber el resultado final. El problema entra cuando hay dinero de por medio. La ludopatía es una enfermedad terrible, y no solo sucede en apuestas, sino que también en el trading. Se trata de una fuerte adicción que arruina vidas, por eso debes de ser consciente que cuando se trata del azar, mezclado con dinero, produce un resultado excesivamente adictivo para el cerebro. Si nosotros entramos a los mercados con un método y unas estadísticas, el resultado se vuelve predecible. Sabemos que entre pérdidas y ganancias, tendremos un beneficio que ya hemos calculado previamente. Cuando el resultado final ya es predecible, eliminamos todo riesgo de volvernos adictos a las inversiones, ya que se vuelven más aburridas y rutinarias. Se hizo un experimento tanto con palomas como con ratones, donde pusieron el animal en una caja con un botón rojo. Cada vez que el animal tocaba el botón, caía comida. El animal solo presionaba el botón cuando tenía hambre. Luego cambiaron a un sistema arbitrario, donde cada vez que el animal tocaba el botón, la comida caía de forma aleatoria, unas veces caía, y otras veces no. Ahí es cuando el animal se volvía adicto a presionar el botón una y otra vez. Ese experimento también se realizó con los humanos, obteniendo los mismos resultados. Aun cuando tengas todas las probabilidades a tu favor, eres humano, y vas a tener sentimientos que hagan que te saltes tus propias reglas. Para eso puedes hacer un simple ejercicio. Cuando tengas un sentimiento del cual te quieras desprender, intenta identificar qué tipo de sentimiento es, e intenta no prestarle atención, dejando que fluya. Puedes levantarte, caminar o salir a respirar aire fresco. Cuando ya estés más tranquilo, coge todo el aire que puedas y suéltalo lentamente. Esto hará que te baje el ritmo cardíaco y eso enviará una señal a tu cerebro, indicando que todo está bien. Y por último, intenta tener apuntado un sentimiento que te haga realmente feliz. Por ejemplo, algunos despachos tienen la foto de sus hijos, también puede ser un recuerdo, o algún mérito que hayas logrado. Ese buen sentimiento acabará sustituyendo al malo. Con esos 3 pasos, te habrás deshecho del sentimiento. En caso de que no funcione, simplemente finaliza tu jornada de trading y déjala para el próximo día. Curiosamente, tus hábitos diarios, como conducir, trabajar o cruzar la calle, no te generen ningún tipo de sentimiento.
Esto se debe a que estás muy acostumbrado. De ahí la importancia de convertir el trading en tu hábito. Intenta invertir siempre en el mismo lugar, en la misma hora, hazlo de la misma manera todos los días. Cuando pasen 21 días, esa rutina empezará a interiorizarse y convertirse en un hábito. Una buena inversión se resume en 3 cosas: mente, método y mercado. Cuando nuestra mente está fresca y concentrada. Cuando tenemos un método ganador. Y cuando el mercado está favorable, es cuando sacamos ganancias del mercado. Si algo de esas 3 cosas falla, es cuando vienen las pérdidas. Recuerda, ten una mente clara y concentrada. Intenta autoanalizarte y ver cuánto tiempo eres capaz de mantener la concentración. En caso de que empiecen a fluir los sentimientos, es hora de terminar la jornada. Asegúrate de tener un método verificado por ti, que te dé confianza, y si es posible, que sea creado por ti. Y analiza bien el mercado, hay mercados que son inoperables, y debes de saber detectarlos, y invertir solo cuando el precio se mueva de una forma limpia, lógica y predecible. La psicología es el primer factor por el cual el 95% de los traders pierden. El segundo factor es la gestión de riesgo. Aunque muchas personas saben que deben de arriesgar solo el 1% de su capital, no todos logran cumplir esa regla, por eso, debes de entender por qué es tan importante. Se realizó un curioso experimento. Se eligieron 40 destacados profesores, se les dio $1000, y se les hizo jugar a un juego donde tenían un 60% de probabilidades de ganar en cada apuesta. La lógica nos dice que los 40 profesores inteligentes debían de haber ganado mucho dinero en este juego. Pero no, el 95% de los profesores perdieron todo su dinero. El estudio concluyó que a pesar de tener las probabilidades a tu favor, si no apuestas la cantidad ideal en cada apuesta, tus probabilidades de perder son altas. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, sabemos que hay 50% de probabilidades de que caiga cara y 50% de probabilidades de que caiga cruz. Pero si pruebas tirar la moneda 10 veces, verás que las probabilidades no coinciden. Si tiras 100 veces, tampoco lo hacen. Para que se refleje el porcentaje real, se tienen que hacer 10.000 lances. Eso significa que para ganar el 60% de las veces, debemos de apostar muchas veces, y centrarnos a largo plazo. A eso hay que sumarle, que cada vez que perdemos, para recuperar nuestro dinero debemos de ganar el doble. Por ejemplo, si apuesto 100 y pierdo el 50%, y solo me quedan 50. Para volver a tener 100, ahora debo de ganar el 100%, o sea el doble, para estar como estaba. Si pierdo el 90% de mi dinero, para recuperarlo, necesitaré obtener una ganancia de 900%. Nuestra meta debe de ser, que cada vez que perdamos dinero, que nos sea muy fácil recuperarlo. Y las estadísticas nos dicen que no debemos de superar una pérdida del 25% de nuestra cuenta. Si superamos ese 25%, tendríamos que ser los mejores traders del mundo, solo para recuperar nuestro dinero, y eso no tiene ningún sentido. Las matemáticas nos dicen que es prácticamente imposible perder 29 veces seguidas en el trading. Eso significa que si invertimos el 1% de nuestra cuenta, podemos llegar a perder 29 operaciones seguidas y aún así, no superaríamos la pérdida del 25% de nuestro capital. Significa que estaríamos en una zona segura. Son simples matemáticas que te protegen de perder tu propio dinero. No solo eso, al arriesgar un porcentaje de tu cuenta, esto hace que el riesgo-beneficio se ajuste automáticamente. Por ejemplo, cada vez que ganas una operación, apostarás un poco más, porque el 1% de un capital mayor supone arriesgar un poco más. En cambio, si pierdes una operación, el mismo 1% disminuye. De este modo tienes el interés compuesto trabajando para ti. Si lo piensas de otro modo, arriesgando un 1% y ahora que estás empezando, hará que nunca pierdas todo tu dinero. Esto te dará tiempo suficiente para aprender. Por eso tu primera cuenta debe de ser pequeña y la debes de enfocar más al aprendizaje que a ganar dinero. Y efectivamente, en el experimento de los 40 profesores, solo ganaron 2. Y adivina qué. Eran las únicas 2 personas que apostaban $10 por cada apuesta, que es un 1% de los $1000 que les habían dado. También es importante que entiendas que necesitas simular al menos 10.000 operaciones para saber la rentabilidad real de una estrategia. No es necesario hacer tantas, ya que con 1000 operaciones ya te harás una idea qué tan rentable es una estrategia.
pero cuando descartes muchos métodos y te quedes con uno, puedes animarte a analizar 10.000 operaciones. Eso te ayudará a validar aún más tu método. Ahora bien, estás llegando al final del curso. Y te estarás preguntando, ahora ya sé mucho, pero ¿cómo rentabilizo ese conocimiento? Tienes 3 formas de hacerlo, y depende de tu talento en este mundo. Si eres muy bueno, puedes trabajar en un fondo de inversión, incluso crear uno propio. La profesión de trader es la profesión mejor pagada del mundo. Los gestores de fondos tienen salarios millonarios, más que en cualquier otra profesión. Si eres una persona que quiere jubilarte, tu meta debe de ser tener un capital lo suficientemente grande que al ponerlo en un fondo de inversión, pueda generarte suficiente dinero todos los meses como para no trabajar. De este modo, un inversor profesional invertirá el dinero por ti a cambio de una comisión. Un fondo de inversión es una gestoría que gestiona el dinero de los ahorradores y está regulada por el gobierno para proteger a los inversores de fraudes o malas prácticas. Veamos un simple ejemplo. El fondo indexado del índice S&P 500 es un fondo muy popular en la actualidad debido a sus bajos costes de gestión. En los últimos 20 años, está generando una media de 8% de rentabilidad anual. Por ejemplo, si deseas cobrar $24,000 al año para poder retirarte, deberás de multiplicar esa cantidad por 25. Así sabrás la cantidad exacta que necesitas acumular. En este ejemplo, 25 por 24,000 nos da $600,000. Cuando vayamos a invertir esos 600,000 en el fondo, obtenemos 3 cosas. Una es obtener $24,000 al año de ganancia, que sería un 4%. 2. Ganar un 2% extra para cubrir la inflación, para que nuestro dinero no pierda valor. Y 3. Queremos agregar un 2% extra y dejarlo crecer a interés compuesto. De este modo no solo nos jubilamos, sino que además, cada vez nos hacemos un poco más ricos. De este modo del 8%, ganamos 4% para retirar, y el otro 4% lo mantenemos en el fondo, para que crezca más rápido que la inflación, y además nos genere una ganancia adicional. Y la tercera opción que tienes, y si es que ha fallado todo lo anterior, es que te pongas a vender cursos sobre trading. Tristemente hay muchas personas que no son rentables, pero ganan millones vendiendo educación sobre inversiones. Si vas a comprar un curso, recuerda, los genios que logran crear estrategias rentables, o incluso robots rentables, trabajan para fondos ganando más que en cualquier otra profesión. No se van a vender esos robots o estrategias que tanto les ha costado crear. O al menos, no es lo habitual. También existen sistemas Ponzi, de los cuales tienes que huir. Te van a prometer altas rentabilidades por tu dinero, pero es probable que sea una estafa y acabes perdiendo todo el dinero invertido. Por eso debes de entender bien, los genios invierten a través de fondos. Las mayores rentabilidades que te pueden ofrecer son los fondos. Y la diferencia de un fondo y personas que te prometen rentabilidades astronómicas es que los fondos de inversiones están regulados por el gobierno. Y lo demás, no. Eso significa que estarías dando dinero a cualquier persona o empresa sin ningún tipo de garantía. En cambio, en un fondo todo está vigilado y controlado por el gobierno para que tu dinero esté a buen recaudo. Cuando te ofrezcan una buena rentabilidad, pregunta a qué fondo pertenece. En caso de que te digan que no es un fondo, desconfía. En la descripción te dejaré una lista de películas relacionadas con estafas, inversiones y trading. Aparte de entretenerte, aprenderás cosas nuevas y sobre todo, a no caer en los engaños que esconde esta industria. Muchas personas empiezan en el trading porque es la profesión mejor pagada del mundo, y eso es un error. Debes dedicarte a aquello donde más pasión y curiosidad te genere. Trading es una profesión más que para tener éxito requiere mucho más que solo ganas de ganar dinero. Antes de invertir tiempo y dinero en algo, pregúntate si realmente es lo que deseas hacer el resto de tu vida. Muchas personas que en sus trabajos o en sus caminos han tenido problemas, en aquello donde realmente tenían pasión y pensaron que el trading es la escapatoria perfecta a esos problemas. Pero debes de luchar por aquello que realmente deseas hacer. Si el trading es tu pasión, entonces bienvenido a este maravilloso mundo.